Había cosas que todos hacían y nadie cuestionaba, no porque fueran buenas ni malas, sino porque así era, así había sido siempre, y así seguiría siendo. Nadie pedía permiso. Nadie firmaba nada. Nadie se preguntaba si eso era legal o no, porque esa pregunta simplemente no existía todavía. La Colombia de los años 80 tenía sus propias reglas, muchas de ellas no escritas, muchas de ellas imposibles de explicarle a alguien que no las vivió. Y hoy, varias de esas cosas que eran absolutamente normales, rutinarias, cotidianas, parte del paisaje de cualquier día de semana, hoy serían un problema serio. Algunas serían una multa, otras serían un escándalo, y unas pocas serían directamente un delito. Esto no es una queja ni una defensa, es un recuerdo, y empieza ahora. Número 12. El puesto de honor que hoy es una infracción. El papá arrancaba el carro, ponía primera, y el niño iba parado en el puesto de adelante, una mano en el tablero y la otra asomada por la ventana, sin cinturón, sin silla especial, sin nada, simplemente ahí, de pie, sintiendo el viento, viendo la calle desde arriba como si fuera el copiloto oficial de la familia. En muchos hogares colombianos de los 80, ese era el puesto de honor. El que iba parado adelante era el que había ganado algo ese día, aunque nadie supiera exactamente qué. Hoy eso es una infracción de tránsito que puede costar puntos, multa y hasta inmovilización del vehículo. En esa época, era simplemente el paseo del sábado. Número 11. La transacción que nadie cuestionaba. En Colombia no existía una ley general de protección al consumidor como la conocemos hoy. Eso significaba, en términos prácticos, que el tendero podía hacer casi lo que quisiera con lo que vendía. Y uno de los resultados más queridos de esa libertad era la siguiente escena. El niño llegaba con una moneda de 5 pesos, la ponía en el mostrador, y la señora abría un paquete de cigarrillos, sacaba uno solo, y se lo vendía. Un cigarrillo, suelto, sin preguntar la edad, sin mirar el documento, sin ningún tipo de restricción. Era una transacción normal en cualquier tienda de barrio. ¿A cuántos de ustedes les tocó hacer ese mandado, fuera para el papá, fuera para el vecino, fuera para quien fuera? Número 10. La solución rápida que hoy tiene otro nombre. Había un momento en la semana que muchos niños colombianos de los 80 conocían bien. Era el momento en que el bus escolar llegaba tarde, o simplemente no llegaba, y la mamá tomaba una decisión rápida. Paraba cualquier carro en la calle, negociaba el precio en 20 segundos, y mandaba al niño al colegio con un desconocido completo, sin verificar nada, sin tomar el número de la placa, sin decirle al niño más que apúrese que va a llegar tarde. El desconocido arrancaba, el niño llegaba al colegio, y el asunto quedaba resuelto. Hoy eso tiene nombre legal, y no es uno bonito. En esa época era simplemente resolver el problema del día con lo que había. Número 9. La autoridad que nadie discutía. ¿Qué tan normal era que un adulto le pegara a un niño en público y nadie dijera nada? En la Colombia de los 80 era tan normal que tenía variantes regionales. Estaba el coscorrón de la maestra frente a todo el salón. Estaba la correa del rector en la rectoría, con testigos. Estaba la palmeta de madera que algunas profesoras guardaban en el cajón del escritorio como quien guarda el borrador. Y estaba el papá que llegaba al colegio a hablar con el profesor y salía diciendo que ojalá le dieran más duro. El castigo físico en entornos escolares era no solo aceptado, sino en algunos casos esperado. Hoy está expresamente prohibido por ley. En ese entonces era parte del método. Número 8. El domingo en moto que hoy valdría una fortuna en multas. La moto arrancaba temprano, el papá adelante, la mamá detrás, y entre los dos, apretado, el niño más pequeño, a veces 2 niños, a veces 3. Sin casco ninguno, porque el casco para moto era en muchas ciudades colombianas de los 80 una rareza, no una obligación real. La familia entera moviéndose por la ciudad como podía, como siempre lo había hecho, sin que nadie en la calle girara a mirar porque esa escena era absolutamente invisible de tan común que era. Hoy la multa por llevar un parrillero sin casco es significativa, por llevar un menor sin casco puede ser mucho peor. En esa época era simplemente cómo se iba a misa el domingo. ¿En cuántas de esas motos iban ustedes? Número 7. El aviso que hoy no pasaría ningún filtro. La publicidad colombiana de los años 80 no tenía las restricciones que tiene hoy.
Y eso producía cosas que hoy serían imposibles de publicar. Había avisos de cigarrillos en revistas dirigidas a público general, con personas sonrientes, elegantes, exitosas, sosteniendo el cigarrillo como si fuera un accesorio de moda. Había publicidad de bebidas alcohólicas en horario que hoy estaría restringido. Y había algo más cotidiano aún: el aviso pintado directamente en la pared del colegio, patrocinado por una marca de gaseosa o de golosinas, visible para todos los estudiantes desde el patio. Hoy la publicidad dirigida a menores tiene regulaciones precisas. En esa época el patio del colegio era también un espacio comercial y nadie lo cuestionaba. Número 6. Lo que se aprendía en el potrero. Había una práctica en muchas fincas y casas de campo colombianas que los niños aprendían como parte de crecer: el manejo del arma de fuego. No como entrenamiento militar ni como cosa seria, como parte del paisaje. El abuelo mostraba cómo se cargaba, el tío enseñaba cómo se apuntaba, y el niño de 10 u 11 años disparaba al aire o a una lata en el potrero, con adultos mirando, como si fuera parte natural del aprendizaje rural. En muchas regiones del país, eso era considerado educación práctica. Hoy el porte y manejo de armas tiene reglamentación estricta, y permitir que un menor manipule un arma de fuego tiene consecuencias legales claras. En esa época era simplemente lo que se aprendía en el campo. Número 5. El orgullo que hoy tiene definición legal. No todas estas cosas eran iguales. Algunas eran descuidos, otras eran ignorancia colectiva, unas pocas eran costumbres que el tiempo fue revelando como dañinas. Pero había una en particular que no encajaba en ninguna de esas categorías y que quizás era la más colombiana de todas: el niño que trabajaba. No en condiciones de explotación, no en situaciones extremas. El niño que ayudaba en el negocio familiar desde los 9 años, que atendía la caja los fines de semana, que repartía pedidos en la cicla después del colegio. En muchos hogares eso no era pobreza ni abuso. Era orgullo, era formación, era lo que se hacía. Hoy el trabajo infantil tiene definiciones legales muy precisas. En esa época era simplemente aprender a ser responsable antes de tiempo. Número 4. El cinturón que nadie usaba. El cinturón de seguridad en los carros colombianos de los años 80 era, en la mayoría de los casos, un accesorio decorativo. Estaba instalado, sí, tenía la hebilla y todo. Pero usarlo era cosa rara, cosa de persona nerviosa, cosa de quien había visto demasiadas películas americanas donde los actores se abrochaban antes de arrancar. En el carro del barrio, en el taxi de turno, en la buseta que recogía a los niños del colegio, nadie se amarraba. El conductor ponía primera y arrancaba, y el pasajero se acomodaba como podía o como quería. Esa libertad física dentro del vehículo era parte del estilo de moverse por la ciudad. Hoy el no uso del cinturón es infracción con descuento de puntos y multa fija. En esa época nadie le prestaba atención a esa hebilla. Era simplemente la postura normal de cualquier colombiano dentro de cualquier vehículo. Número 3. La farmacia que funcionaba como consultorio. Había medicamentos que en los años 80 se conseguían en la farmacia colombiana sin necesidad de fórmula médica. No los de venta libre, que esos existen en todas las épocas. Los otros, los antibióticos que el farmacéutico despachaba cuando el cliente describía los síntomas con suficiente precisión. Los tranquilizantes que se vendían cuando el cliente llegaba con cara de que los necesitaba. Los analgésicos de fórmula que estaban disponibles para quien supiera pedirlos por el nombre correcto. El sistema funcionaba porque el farmacéutico conocía a los clientes del barrio, conocía sus historiales informales y tomaba decisiones basadas en esa confianza local. Era medicina sin papel, pero con contexto. Hoy la venta de medicamentos de control requiere fórmula médica con firma y sello, y el farmacéutico que despacha sin ella se expone a consecuencias legales. En esa época, era simplemente el sistema que funcionaba. Número 2. La pólvora que nadie le pedía permiso a nadie. Los juegos pirotécnicos caseros en la Colombia de los años 80 eran un capítulo aparte de la infancia en temporada navideña. No solo la pólvora comprada en la tienda, también la que se fabricaba con materiales que cualquier niño curioso sabía conseguir después de unas semanas de investigación práctica en el barrio. El proceso de fabricación se pasaba de boca en boca entre grupos de niños con la misma seriedad con que hoy se comparte un tutorial. Y el resultado se probaba en el potrero o en el lote vacío de la cuadra.
con el grupo observando desde una distancia que siempre resultaba insuficiente. Los accidentes existían. Todos los conocían, pero eso no detenía el experimento porque el riesgo era parte inherente del asunto. Hoy la fabricación de artefactos explosivos caseros tiene consecuencias penales claras. En esa época era simplemente la aventura de diciembre. Número 1. Lo que une todo esto. No todas estas 12 cosas eran iguales entre sí. Algunas eran descuidos colectivos, otras eran ignorancia de época, cosas que el conocimiento posterior reveló como dañinas. Y unas pocas eran simplemente costumbres que nadie había cuestionado porque nadie tenía todavía las herramientas para hacerlo. Lo que las une no es la malicia sino el contexto. Eran normales en un país que tenía otras prioridades, otras urgencias, otra relación con el riesgo y con las reglas. Y lo que las hace memorables hoy, desde esta distancia, no es el escándalo sino la ternura de reconocer que eso fue real, que formó a una generación y que esa generación creció igual, y aquí está, recordándolo, con asombro, sí, pero también con algo parecido a la gratitud por haber vivido en una época que todavía no se había preocupado por todo. Ninguna de estas cosas se recuerda con rabia, se recuerda con esa mezcla rara de asombro y ternura que da el tiempo cuando uno mira atrás y no puede creer que eso fue real. El mundo cambió, las leyes cambiaron, y en muchos casos cambiaron bien. Pero lo que no cambia es que todo eso fue parte de una época concreta, de una Colombia concreta, de una infancia que fue como fue. Si alguna de estas cosas te tocó de cerca, ya sabes de qué hablo. Cuéntanos abajo cuál fue la que más te sorprendió encontrar en esta lista, la que menos esperabas ver aquí.